A ver, un momentito. Esta es una apelación de auto. Sí, sí, señor presidente. ¿Quién ha recurrido? El representante del Ministerio Público, ¿Quién está por el Ministerio Público? Jacqueline del Pozo Castro. Ya. Después, ¿quién está más? Está la defensa Joel Maxera Barriga por el señor César Inostroza. Y también está la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur. Sí, desde el penal de Chorrillos y también está el señor Inostroza. El señor Y por parte de la Procuraduría, el doctor Ronnie Fernández Vargas. Ronnie Fernández. Vázquez, pero se acaba de retirar, doctor. Seguro se va a conectar nuevamente. Ahorita me voy a volver a conectar porque estaba conectado. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos parte recurrente del Ministerio Público. Doctora del Pozo, tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. En representación de la señora fiscal adjunta suprema encargada de la primera Fiscalía Suprema Penal, la suscrita, oralizando su requerimiento, viene a solicitar en la presente audiencia se declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo en cuanto al plazo y restricciones de la medida de comparecencia restringida impuesta contra la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur, salvo la referida al control biométrico, al haberse formulado desistimiento en ese extremo. Hay un desistimiento entonces, primero, hay un desistimiento. En un extremo, señor. A ver, primero, fundamente el desistimiento para ver si ya cerramos este capítulo. A ver, fundamente el desistimiento. Señor, con relación a la medida de control biométrico de manera personal y presencial con el fin de dar cuenta de sus actividades, contra el cual también se interpuso apelación por haberse denegado, la señora fiscal adjunta suprema encargada del despacho de la primera Fiscalía Suprema Penal ha considerado que por ahora no es factible, habida cuenta que la investigada Peralta Santur actualmente se encuentra internada en un establecimiento penitenciario, lo cual evidentemente impediría que pudiera cumplir efectivamente con dicha medida en caso de imponérsela, por lo que se ha formulado desistimiento al amparo del artículo 406.1 del Código Procesal Penal únicamente en este extremo. Ya, sobre el desistimiento, correcto. La doctora Peralta Santur, que le he visto presente. A ver, doctora Jaramillo. Sí, señor. Sí, señor doctor. Estoy presente en la audiencia. A ver, se están desistiendo del extremo del control biométrico. ¿Alguna objeción? No, ninguna. Muy bien. Señor Supremo. Muy bien. Esta solamente se refiere a la doctora Peralta, ¿no, doctora del Pozo? Solamente ahí. Sí, señor presidente, solamente en ese extremo de esa medida de la doctora Peralta. Muy bien, entonces aprobaron el desistimiento en ese extremo. Ya, también, señor, la Fiscalía está solicitando se declare fundada la apelación interpuesta respecto a que se imponga al investigado César José Inostroza Pariachi la medida de prisión preventiva que fue denegada. En la Prisión investigación preventiva que fue denegada. A ver, justifique su argumentación. Muchas gracias. Primeramente, comenzaré señalando brevemente que la atribución de cargos por la comisión del delito de tráfico de influencias agravado por parte de los investigados Luz Elizabeth Peralta Santur, entonces fiscal provincial mixta titular de Yauyos del Distrito Judicial de Cañete, como presunta instigadora, y César José Inostroza Pariachi, entonces juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, como presunto autor, se habría dado en el marco de la convocatoria 5-2015 del Consejo Nacional de la Magistratura referida al concurso público para cubrir plazas vacantes de fiscal adjunto supremo y fiscales superiores a nivel nacional, siendo que la investigada Peralta Santur en el año 2015 habría determinado a Inostroza Pariachi a fin de que ejerciera sus influencias reales e intercediera ante los entonces consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura para que la favorecieran en la mencionada convocatoria, a cambio de la promesa de poner sus actividades como fiscal a disposición de la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Ante estos hechos, la Fiscalía presentó requerimiento de comparecencia con restricciones para Peralta Santur por el plazo de 36 meses. Y si bien el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria otorgó la medida, solo impuso una de las restricciones solicitadas,
referida a la prohibición de comunicarse con su coinvestigado Hinojosa Pariachi, aduciendo que las demás no eran idóneas y concediendo un plazo temporal de 18 meses. Es por eso que la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha fundamentado la presente apelación, señalando que la resolución impugnada en este extremo ha incurrido en motivación deficiente respecto a los argumentos desestimatorios, por cuanto no se aportaron razones fácticas ni jurídicas necesarias para justificar apropiadamente la decisión, basándose en premisas que solo intentaron dar un cumplimiento formal al derecho a la debida motivación. Es así que al denegar la restricción de no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial, el ACU no consideró la posibilidad de que la prisión preventiva impuesta contra la investigada Peralta Santur en otro proceso pueda ser eventualmente revocada, por lo que es necesario contar con la garantía de esta restricción en esta carpeta fiscal, más aún si tenemos en cuenta que las medidas limitativas de derechos son independientes respecto de otras dictadas en otras investigaciones. Asimismo, la restricción referida a participar en todas las diligencias en la forma que sean citados por la autoridad fiscal y judicial se considera necesaria e imprescindible, pues por más que la investigada Peralta Santur se encuentre recluida en un establecimiento penitenciario, puede ocurrir, como se conoce, sucede con otros imputados en otros casos, que se niegue a participar de las diligencias que se efectuarán con motivo de la presente investigación. Igualmente, señores jueces supremos, es necesario se le imponga a Peralta Santur la prohibición de comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. Como se ha indicado al inicio, el juzgado solo estableció la restricción respecto a su coinvestigado Hinojosa Pariachi, argumentando que no podría prohibirse la comunicación con otras personas no identificadas. Argumento que, por decirlo menos, nos causa extrañeza, pues en otros procesos el señor juez supremo ha otorgado la restricción de la forma en que la viene solicitando el Ministerio Público. Por lo que se considera que a fin que la medida cumpla su finalidad, debe ser ampliada con relación a los testigos Marco Villalta Infante, Emérita Benita Reyes Murillo, Sergio Iván Noguera Ramos, Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez, Herbert Marcelo Cubas, Teodulo Genaro Santos Cruz y Julio Atilio Gutiérrez Peve. También se considera que es necesario se imponga una caución económica por la suma de 30.000 soles, ya que si bien la investigada Peralta Santur se encuentra suspendida en el cargo y no viene percibiendo una remuneración mensual, en el requerimiento se acreditó que registra su nombre 3 inmuebles y 2 vehículos, con lo que en caso de no tener solvencia económica, muy bien podría ofrecer una garantía real o en todo caso también podría ofrecer una fianza como así lo autoriza la ley. El argumento del juzgado que no se impone caución por encontrarse la investigada recluida en un establecimiento penitenciario no constituye una razón suficiente para la denegatoria, ya que en el escenario que Peralta Santur pudiera obtener su libertad en el proceso por el que viene sufriendo prisión o que quebrantara alguna de las restricciones dictadas en su contra, es necesario contar con esta restricción de la caución a manera de aseguramiento del cumplimiento de las demás restricciones. Ahora, con relación al plazo de la medida, la Fiscalía Suprema Apelante ha estimado que se encuentre acreditado en autos que la investigada Peralta Santur registra comunicaciones telefónicas con personas vinculadas con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tales como su coinvestigado Hinojosa Pariachi, a quien se le atribuye ser presunto líder de esta organización en la carpeta fiscal 8-2018, con el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, con el señor Edwin Oviedo Pichotito, con quien incluso viene siendo investigado en la carpeta 27-2022, el ex fiscal superior Carlos Manuel Sanz Loaiza, el entonces consejero Guido César Águila Grados, quien participó en su entrevista personal en la convocatoria 5-2015, y otros, conforme se da cuenta en el informe de inteligencia 16-2021. Por lo que la señora fiscal encargada del despacho de la primera Fiscalía Suprema, según el requerimiento presentado, ha estimado que estando lo establecido en el artículo 342.2 del Código Procesal Penal sobre la investigación de personas vinculadas a una organización criminal y estando acreditado en autos que de acuerdo con el informe de inteligencia 16-21-Dijimin,
la investigada Peralta Santur registra conversaciones telefónicas con presuntos integrantes de la organización criminal, que ya he mencionado, el plazo de la comparecencia con restricciones inicialmente dictado debe revocarse y en su lugar debe imponerse por 36 meses. Bien, ahora bien, señor, con relación a la impugnación contra la denegatoria de prisión preventiva del investigado César Inostroza Pariachi, la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que tiene a cargo el caso, en su recurso de apelación, precisó que los elementos de convicción presentados en su conjunto alcanzaban el estándar requerido de graves y fundados para sustentar la medida de prisión preventiva contra el investigado Inostroza Pariachi, y en consecuencia su vinculación con el delito de tráfico de influencias agravado, habiendo incurrido el Juzgado Supremo en ese extremo en motivación deficiente. En ese sentido, se hace mención al informe de inteligencia 16-2021-DIGIMIN del 20 de enero de 2021, que da cuenta de las comunicaciones entre los investigados Inostroza Pariachi y Peralta Santur en fechas claves a su participación en la convocatoria 5 de 2015, lo que desvirtuaría la declaración de Inostroza Pariachi, quien afirmó no conocer a la investigada Peralta Santur. Este informe, si bien fue descartado por el juzgado, al no haberse acompañado de los reportes de llamadas que sirvieron de sustento para su elaboración, ni de las resoluciones y disposiciones emitidas en consecuencia, también lo es que, según lo informado por la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en su oportunidad, mediante escrito del 26 de diciembre de 2024, hizo conocer al Juzgado Supremo que la documentación solicitada y requerida por el órgano jurisdiccional formaba parte de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones correspondiente a la carpeta fiscal 8 del 2018, tramitada también ante dicha Fiscalía Suprema, encontrándose a la fecha efectuando los requerimientos correspondientes a efectos de obtener la autorización judicial para el traslado de dicha información a esta carpeta fiscal 15 del 2023. De donde el reporte de llamadas y las resoluciones que autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones que sustentan el referido informe existen como tal y se encuentran en la carpeta antes mencionada, lo que evidencia a su vez que la documentación en que se basa el citado informe de inteligencia ha sido obtenida ilícitamente a través del procedimiento legal previsto para tal efecto. Por lo que, habiendo considerado el despacho de la Fiscalía Suprema que represento, que el referido informe de inteligencia 16-2021 constituye un elemento de convicción con actitud acreditativa, es de indicarse que de su contenido se desprende que en el año 2015, en que se dio la convocatoria 5 de 2015, los investigados Inostroza Pariachi y Peralta Santur mantuvieron 13 comunicaciones. Una de ellas, vía mensaje, el 15 de septiembre de 2015, se dio en el lapso entre la fecha de publicación de la referida convocatoria y la fecha de pago de los derechos de inscripción. Luego, se aprecian 2 comunicaciones, también por mensaje de texto, el 27 de septiembre de 2015, que coinciden con la fecha límite para el plazo de inscripción, y aproximadamente un mes después, el 28 de octubre de 2015, se observan 4 mensajes de texto, los que resultan sumamente relevantes, dado que coinciden con la visita que el investigado Inostroza Pariachi realizó al ex-CNM conforme al memorando 93 del 2023 de la Junta Nacional de Justicia de fecha 25 de abril de 2023 y registró un horario de ingreso a horas 8:19 y horario de salida 9:03. Cotejando ambos documentos, esto es el informe de inteligencia y el memorándum de la Junta Nacional de Justicia, se aprecia que las comunicaciones con mensaje de texto con su coinvestigada, Peralta Santur, fueron a las 7:23:5, 7:23:51 y 7:40:38. Esto es antes de ingresar al local del ex-CNM, pues su ingreso está registrado, el ingreso de Inostroza está registrado a las 8:19:21 y también registra una comunicación al salir del local, que lo hizo a las 9:03:36 y esta comunicación es de a las 9:12:55. Considerándose de estos indicadores que existe una alta probabilidad que la presencia de Inostroza Pariachi en ese lugar fue con la finalidad de ejercer sus influencias ante los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, favoreciendo la postulación de la investigada Peralta Santur. Inferencia que se refuerza por el hecho que a esa fecha se encontraba pendiente el resultado de la evaluación curricular,
que según el cronograma de la convocatoria, recién se publicó el 17 de diciembre de 2015, obteniendo Peralta Santur el puntaje máximo de 100 puntos. Nota que podría haber alcanzado como consecuencia de las influencias ejercidas por el investigado Inostosa Pariachi ante los ex consejeros del CNM. El memorando de la Junta Nacional de Justicia... Ahora, el tiempo ya culminó, no nos puede estar narrando tanto, más vaya a lo concreto y a la relevancia jurídica de Bien, toda la materia probatoria. No es prueba por prueba, eso no es pertinente ante la Corte Suprema. Escuchamos, doctor. Bien, señor. Continuando brevemente, señalaré que estando estos elementos de convicción con fuertes y graves, conforme estimado la Fiscalía Suprema, con relación a la prognosis de pena, vemos de que se le tendría que imponérsele al investigado en la que va en el tercio inferior del delito de tráfico de influencias agravado, y por la magnitud de los hechos acontecidos sería de 5 años y 4 meses, teniendo vigente el peligro procesal, habida cuenta que se encuentra fuera del país cuando salió, teniendo inclusive, pesando sobre él un impedimento de salida del país, encontrándose actualmente, al parecer, en el Reino de Bélgica. Tampoco tiene arraigo familiar en el país y, como se ha señalado, está investigado por el delito de organización criminal. El peligro de obstaculización también lo consideramos, toda vez que nada impide que aún en estas circunstancias pueda comunicarse con su coinvestigada. La medida se considera la Fiscalía que es idónea, necesaria y estrictamente proporcional, y con respecto a su duración se considera que sea por el plazo de 36 meses a fin que comprenda todas las etapas del proceso. Esos son todos los fundamentos, señor, que conforme al recurso de apelación y al requerimiento presentado, se traen a consideración de esta sala para los fines del análisis restrictivo. Muchas gracias. Su micrófono está apagado, señor presidente. Doctora Peralta Santur, ¿alguna alegación sobre el particular? Su audio está apagado, doctor. Su audio está apagado. ¿Puede pedirle que le pongan el audio, por favor? Ahora sí. Ya. Señor presidente, primero es ilógico en una postulación 2015 se proyecten a que voy a conformar los cuellos blancos 2018. Voy a ser precisa. Segundo, de repente el señor Inostosa no recuerda, él y mi promoción del doctorado. En el año 99, sí, estudiamos 98, 99, pero en esa época que yo lo llamé por teléfono 2015, era porque yo le invitaba a Cañete a que dicte un curso de lavado de activos. Y pueden ver los textos de la invitación al curso. Y para abreviar, he visto que el Ministerio Público menciona que tengo 3 inmuebles. Es un solo departamento de 65 metros cuadrados que consta de una cochera y un depósito de 2,5 metros. O sea, nada se condice con lo que sustenta el Ministerio Público, señor presidente. ¿Algo más, doctora? No, voy a hacer breve. Eso nomás, señor presidente. Gracias. El doctor Joel Maceda. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces supremos, con su venia. Nosotros vamos a solicitar que se declare infundado el pedido o el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público y que se confirme la resolución venida en grado por los siguientes motivos. Nosotros, invocando el Acuerdo Plenario 1/2019, vamos a sostener, señores magistrados, de manera categórica que no se cumple con el estándar de sospecha fuerte para imponer la medida de prisión preventiva en contra de mi defendido, como bien lo ha analizado el juez supremo de investigación preparatoria. ¿Por qué razón? Porque a mi defendido se le imputa el delito de tráfico de influencias como autor, pero la imputación versa en que la señorita Peralta Santur habría instigado a mi patrocinado a que
a que éste invoque sus influencias respecto a los exfuncionarios del CNM para que la puedan apoyar en su proceso de la convocatoria 5-2015 para asumir el cargo de fiscal superior. ¿A cambio de qué? A cambio de favorecer a Peralta Santur y que ésta brinde sus servicios como fiscal superior a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Ese es el marco de imputación. El Ministerio Público, señor presidente, no ha acreditado, no ha presentado ningún elemento de convicción respecto a cómo se habría configurado la instigación por parte de Peralta Santur a mi defendido. Es decir, cómo Peralta Santur habría determinado, habría hecho crear la voluntad criminal a mi patrocinado para que le ayude en el proceso de la convocatoria 5-2015. No existe en el requerimiento del Ministerio Público ni en la oralización del fiscal en primera instancia un extremo al respecto. Asimismo, señor magistrado, se ha citado como fundado y grave elemento de comisión un informe de inteligencia 16-2021. Nosotros hemos cuestionado este informe de inteligencia con base al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Es decir, que solo se va a valorar e incorporar al proceso prueba que ha sido obtenida válidamente incorporada al proceso, sin vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué esto es importante? Porque este informe o supuesto informe de inteligencia contiene información sensible, información que se encuentra protegido por el derecho al secreto de las comunicaciones. Y el Ministerio Público no ha sido o no ha estado en la capacidad en la audiencia de prisión preventiva de explicarnos cómo es que un informe de inteligencia recoge información de levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Cuál ha sido la autorización judicial? ¿Para qué? Para que se consigne en este informe levantamiento del secreto de las comunicaciones de registro histórico de llamadas, incluidos llamadas y mensajes. No lo ha dicho. Es más, el juez supremo de investigación preparatoria lo que ha hecho es, señor magistrado, requerir al Ministerio Público. Infórmame de dónde sale, la información que se consigna en el informe 16-2021, porque contiene información de levantamiento del secreto de las comunicaciones. El Ministerio Público nunca le contestó. Entonces, este informe puede ser considerado como grave y fundado elemento de convicción para superar el estándar o llegar al estándar de sospecha fuerte. No. Asimismo, señor magistrado, se hace referencia supuestamente a llamadas telefónicas que habrían ocurrido entre mi patrocinado y la señorita Peralta Santur. Pero estas llamadas, como bien lo ha notado el juez supremo de investigación preparatoria, no son coetáneas y no coinciden con las fechas del proceso o el cronograma del proceso de la convocatoria 5-2015, donde estaba postulando la señorita Peralta Santur como fiscal al puesto de fiscal superior. No existe coincidencia. Existen llamadas, sí. Existen mensajes, sí. Pero como bien lo ha señalado la señorita Peralta Santur, ellos han sido compañeros en una especialización entre los años 98 y 99. Entonces, había una base que justificaba la comunicación, sí. Se señala además como grave y fundado elemento de convicción un memorándum, el 93-2023 de la Junta Nacional de Justicia, el 25 de abril del 2023, donde supuestamente se da cuenta de qué cosa, de que César Inostroza Pariachi visitó el 28 de octubre del 2015 y el 27 de noviembre del 2015 las instalaciones del CNM. Y esto lo quieren considerar como grave y fundado elemento de convicción para vincularlo con el delito de tráfico de influencias. Nosotros en la audiencia, o minutos antes de que comience la audiencia, señor magistrado, hemos presentado un contraindicio que explica estas visitas de mi patrocinado. Y se ha presentado la resolución 664-2024 del 25 de abril del 2024, donde se da cuenta que mi defendido en esa fecha estaba participando a la convocatoria como juez supremo. Y en este proceso, en la convocatoria, como es de conocimiento público para todos los jueces supremos
o cualquier funcionario que ha querido postular para un cargo de fiscal o juez, se presenta una etapa de tachas. Entonces, la persona de Ernesto de la Jara Basombrío y de la Cruz Silva del Carpio, así como una persona vinculada a IDL, Glenser Tuesta Altamirano, presentaron tachas en contra de mi defendido en esa fecha. ¿Esto qué originó? Que César José Nostroza Pariachi vaya a revisar su expediente o su carpeta para desvirtuar estas falsas acusaciones que le hacían para tachar su postulación. Y esto, señor magistrado, esto está acreditado porque en este mismo memorándum lo que dice es, no es que se haya entrevistado con algún miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, sino literalmente dice, fue a revisar un expediente o su carpeta de postulación. ¿Para qué? Para rebatir esos argumentos como consecuencia del ejercicio constitucional y convencional de su derecho de defensa. Asimismo, señor magistrado, tenemos que si bien es cierto, existen llamadas telefónicas y mensajes de texto, sin embargo, como lo ha apuntado bien el juez supremo de investigación preparatoria, estas llamadas no son coetáneas a las fechas del cronograma de la postulación de la señora Peralta Santur. No. Y si a eso le agregamos que son registros históricos de llamada, que no se deben valorar porque no ha justificado cómo es que mediante un informe de inteligencia se pretende incorporar de contrabando, señores magistrados, levantamiento del secreto de las comunicaciones sin especificar cómo se habría obtenido esto, no se conoce el contenido de las mismas. O sea, no se sabe cuál es el contenido de esas comunicaciones, de esos mensajes de texto. Simplemente son registros históricos de llamadas y mensajes de texto. Finalmente, señores magistrados, si es que no concurre el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción para alcanzar el grado de sospecha fuerte o sospecha para declarar fundada una prisión preventiva, no podemos analizar el segundo ni el tercer requisito, porque para que se dé una prisión preventiva, estos tres presupuestos tienen que concurrir de manera copulativa y eso no ocurre. Entonces, para concluir, mi defendido, César José Nostroza Pariachi, tiene 3 prisiones preventivas vigentes. 3. En la carpeta, en el expediente 4-2018, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el expediente 628-2018, emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, y una última que ha solicitado la Fiscalía Suprema Transitoria, que también se ha declarado fundada. Entonces, yo formulo la siguiente interrogante. ¿Es necesario, señores magistrados, que el Ministerio Público vuelva a solicitar una medida de prisión preventiva en contra de mi defendido cuando existen 3 medidas de prisión preventiva vigentes? Entonces, nosotros consideramos que es innecesario, señores magistrados, más aún, si la primera o las 2 primeras que mencioné, la de Tumbes y la del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tienen un plazo de vigencia de 36 meses, es decir, le han dado una prisión preventiva por 36 meses por el máximo. En ese sentido, señores magistrados, considerando que la resolución emitida por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria no tiene ningún defecto de motivación, ha analizado todos los elementos de convicción postulados por el Ministerio Público, y un dato importante para concluir, respecto a la contraprueba que nosotros hemos ofrecido, es decir, la resolución del juzgado de la Junta Nacional de Justicia, donde da cuenta por qué Nostroza, el 28 de octubre y el 27 de noviembre del 2015, se apersona a las instalaciones del ex-CNM, el fiscal interviniente en primera instancia ha dicho que yo no me voy a pronunciar respecto a eso, pese a que no había terminado el debate. No me voy a pronunciar porque a mí no me corresponde, porque no me han corrido traslado. Y eso, señores magistrados, es sumamente grave porque él tenía el deber de refutar esta contraprueba que nosotros habíamos planteado, porque estaba directamente vinculado a un tema central, un tema neurálgico, que era la visita de César José Nostroza Pariachi, donde supuestamente habría aprovechado ¿para qué? Para conversar con los miembros del CNM, para interceder a favor de la señora Peralta Santur y favorecerle en su proceso de
nombramiento en la convocatoria 5-2015 para ocupar el cargo de fiscal superior. No lo ha valorado. Y esto, señores magistrados, ustedes tienen que tenerlo en cuenta y declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Gracias. y la apelada. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Está el doctor Inostroza Pariachi. Sí, señor. Escuchamos. Día tan amable. Muchas gracias. Señor presidente, señor juez supremo, buenos días. Estoy sumamente preocupado por la situación personal en varios casos. Este es un caso más donde a mi criterio constituye un acto de persecutorio del Estado peruano. Y me extraña de que una resolución de un juzgado que dicta comparecencia se esté dando una celeridad inusitada en este Supremo Tribunal que tiene miles de procesos pendientes y sin embargo señalan rápidamente vista de la causa. No se sabe por qué motivo. Y le digo a usted y a los señores jueces supremos y a todo el país, no se está aplicando la ley de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Yo tengo una casación donde he pedido el cese de la prisión preventiva, que lo tiene la Sala Suprema desde el 24 de diciembre de 2024 y ni siquiera ha señalado fecha para calificar. Sin embargo, una apelación donde están buscando la prisión preventiva del que habla, lo señalan en el día. Tengo dos casaciones. Uno ha ingresado el 21 de febrero de 2024, más de un año y 3 meses. El 3 de abril de 2024, más de un año, van a cumplir un año. Ni siquiera califican, señor presidente y señor juez supremo. ¿Esto es justicia? Y ahora último, ya nos han notificado inmediatamente, corriendo traslado de una apelación de la Fiscalía, del que habla, para una audiencia de prisión preventiva en otra carpeta fiscal. Están corriendo. Y sin embargo, la sobrecarga procesal que dicen cuando pido yo escritos en estas casaciones se va a ordenar en orden cronológico, no se cumple. Solamente eso como una denuncia pública. Principio de igualdad. Respecto al tema en concreto, señor, ya debemos poner coto, y ahora lo dijo la señorita fiscal, en todos los pedidos que hacemos al juez supremo, nos aceptan todo, pero acá sí nos han negado. O sea, da a entender como que este juzgado es mesa de partes, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ya pues sería escandaloso una prisión preventiva en este proceso. Ya mi abogado ha expuesto la parte jurídica, pero yo quiero decirle el aspecto fáctico. ¿Qué dice la fiscalía? ¿Cómo le llega la noticia criminis? No, ellos inventan. Ustedes podrán apreciar, seguro ya lo han visto, en todas las investigaciones preparatorias que tengo, no existe medio corruptor, sino que la fiscalía se imagina, especula. En este caso, ¿qué cosa dice? Que le invocó influencias, no, se dejó convencer por la señora Peralta, ¿no? Influyó psíquicamente la señora Peralta para convencerlo, que él no quería utilizar sus influencias, pero la determinó, lo convenció. Señor, el año 2015 yo era un modesto postulante. O sea, un postulante que aspira a ser el cargo más alto de la Corte Suprema, que no tiene apoyo de nada, ¿va a ofrecerse a influir en los 7 consejeros? O sea, yo he ido el 2015 a hablar con los 7 consejeros como si fuera un presidente de la República. Absurdo, pues, señor. ¿Y qué dice? Sobre el medio corruptor. Se habría comprometido la señora Peralta a servir a la organización criminal Los Cuellos Blancos, que eso lo inventó una fiscalía del Callao del año 2018. ¿Qué es esto? Y voy a avanzar rápido porque sé que el tiempo es oro. Señor, en este caso concreto, mi abogado ha invocado el primer presupuesto de existan fundados y graves elementos de convicción de la existencia de un delito. No existe invocación de influencias, no existe ofrecimiento de interceder y menos medio corruptor. Por lo tanto, este hecho prácticamente lo ha forzado la Fiscalía. Y para unos inventa el medio corruptor, para otros no. Dos ejemplos que lo tengo acá en archivo, está presentándose a nivel internacional.
La Fiscalía de la Nación, empezando por la Fiscalía de la Nación, cuando tiene denuncias contra altos funcionarios que les interesa políticamente, miren, citan jurisprudencia, citan doctrina, sentencia del Tribunal Constitucional, analizan los audios y dicen, no se aprecia que fulano de tal conversa con el otro fulano de tal donde le ofrezca un medio corruptor, no existe el otro elemento de invocar y archivan de plano, ni siquiera abren diligencias preliminares. Y sin embargo a César Inostroza, como fue el cabeza de turco para destruir las instituciones en el Perú, como ahora ya se sabe, se está desnudando todo, y qué bien que un juez supremo haya sido repuesto por el Tribunal Constitucional hoy. Se va a hacer justicia, y todos los que han actuado contra nosotros van a terminar donde deben estar en el futuro. Por lo tanto, yo pido que se confirmen todos sus extremos y que se llame la atención a la Fiscalía para que se abstenga de estar persiguiendo al que habla desde hace muchos años atrás. Muchas gracias, señor presidente, señor juez. Muy bien. La causa queda al voto, ha concluido esta audiencia, tratándose de un auto, queda al voto, se resolverá inmediatamente. Muchas gracias. Siguiente audiencia. Gracias, señor magistrado. Gracias. Buenos días.